Ahora vamos a continuar con el ejemplo. Y la meta principal en este ejemplo, según la pregunta original, es descubrir cuál es la probabilidad verdadera subyacente de que un tweet que se origina dentro de Colombia contiene la palabra yo. Y nos toca construir un modelo matemático por dos razones ya mencionadas. La primera es por no tener, digamos, todos los datos, por no tener billones y billones de observaciones. Porque por si acaso las tuviéramos, sabríamos todo. Digamos que con esa cantidad de datos en mano, se sabe básicamente todo, no queda nada más que observar. Y la segunda razón por la cual nos toca construir ese modelo es por no tener un hada, pues un hada típica, que nos diga la probabilidad que buscamos. La cosa aquí es que debajo de todo, como este dado sencillo de que hemos hablado, queda un proceso matemático que genera los datos que observamos nosotros. Y la meta aquí es emprender el proceso en reversa. Dados los datos que observamos, pues intuir cuál es esta probabilidad verdadera subyacente debajo de los datos que observamos, que dicta la probabilidad pues, de que un tweet que se origina dentro de Colombia contiene la palabra yo. Y la primera cosa aquí que tenemos que definir es cuál es una probabilidad misma. Y una probabilidad no es nada más que un valor, un número continuoso que vive en el intervalo cerrado de 0 hasta 1. Entonces que sea .112, que sea .877. Otra vez, una probabilidad no es nada más que un valor continuoso que vive dentro del intervalo 0 hasta 1. Entonces, para intuir, dados los datos que observamos, cuál sea esta probabilidad, vamos a usar algo llamado un beta distribution. Y un beta distribution, pues tal como todas las distribuciones de probabilidad, nos deja cuantificar nuestra incertidumbre en cuál sea la probabilidad verdadera subyacente que vamos buscando. Entonces, antes de explicar lo que es, vamos a ver unos ejemplos. Y pues aquí tenemos tres distribuciones de beta, tres beta distributions. Y cada uno tiene dos parámetros que dicta la forma que toma. Entonces aquí, la púrpura, vemos 61, 41. Este parámetro llamado alfa y un poquito confuso, pero el segundo llamado beta. Aquí el azul tenemos 3 y 9 y lo vemos acá. Entonces, en cuanto a nuestra tarea, otra vez estamos buscando la probabilidad, un valor que queda en el intervalo cerrado de 0 hasta 1. Y aquí en el eje X lo tenemos, estos valores, este intervalo. Entonces 0 aquí hasta 1 aquí. Entonces, viendo esta curva aquí de 3, 9, un beta 3, 9, vemos que la probabilidad que tiene la más posibilidad de ser pues la probabilidad correcta, la probabilidad verdadera subyacente para esta curva, en cuanto a esta curva, es 0.2. ¿Por qué? Porque la cumbre de esta curva queda arriba de 0.2, o mejor dicho, pues 0.2 queda debajo de la cumbre de esta curva. Pero otra vez, es una forma, es una herramienta para cuantificar nuestra incertidumbre en cuál sea la probabilidad verdadera. Entonces aquí el valor que tiene la más posibilidad es 0.2, pero les damos crédito también a 0.1 un poco porque la cumbre queda, pues aquí tiene una altura, una cierta altura, y también arriba de 0.3. Pero, por ejemplo, por el otro lado, la posibilidad que le damos a 0.8 queda a 0, porque la altura de la curva arriba de 0.8 queda a exactamente aquí
0. Entonces, entre más datos que observemos, menos incertidumbre que tengamos en cuál sea la probabilidad verdadera subyacente en nuestro proceso. Y es muy normal, o sea, en la vida, entre más datos que recibamos, mejor que podemos entender un proceso. La última cosa que es muy importante notar es la forma que toma cada curva en cuanto a sus parámetros. En esta parte vamos a asumir que estamos modelando en proceso de voltear una moneda, que tiene la probabilidad verdadera subyacente de observar una cara a punto 6. Entonces la curva roja tiene los parámetros de 31 y 21 y la curva queda así. Entonces otra vez dijimos que este beta distribution nos da una forma, nos deja cuantificar la incertidumbre en cuál sea la probabilidad subyacente verdadera que estamos buscando. Entonces queda un poquito de incertidumbre aquí porque la cumbre queda acá, pero le damos pues un poquito de posibilidad a punto, pues digamos aquí punto 4, 2, digamos. Y así, aquí la curva roja tiene una cierta altura arriba de 0, arriba del valor en el eje X de punto 42. Entonces aquí, entonces le estamos dando un poquito de posibilidad de que sea la probabilidad verdadera subyacente que estamos buscando. E igual aquí, a punto 78 o algo así. Pero como pensaríamos, después de 50 vueltas, hemos observado de hecho 30 caras y 20 sin cara. E igual, para esta curva púrpura, después de 100 vueltas, hemos observado la misma proporción de 60% en las cuales observamos una cara. Pero la diferencia entre las curvas púrpura y roja es que la curva púrpura es un poquito más apretada aquí, no queda tan ancha como la otra. Entonces digamos que en la curva púrpura queda menos incertidumbre, tenemos menos incertidumbre en cuál sea la probabilidad verdadera subyacente que buscamos. Y el fenómeno aquí que estamos observando, pues la idea aquí es que cuanto más observaciones que tengamos, menos incertidumbre que tenemos en cuál sea esta probabilidad verdadera subyacente que buscamos. Entonces, otra vez, si tuviéramos billones y billones de observaciones, esta curva quedaría con un ancho, o sea, chiquitito, pues casi imposible ver, porque no tendríamos nada de incertidumbre de cuál fuera esa probabilidad. Sabríamos con esa cantidad de datos en mano. Pero sí que solo tenemos 100 observaciones, nos queda un poco de incertidumbre. Y sí, entonces en cuanto a lo que hemos observado, vamos a definir cuáles son los parámetros de alfa y beta que van a controlar la forma que toma nuestra beta distribution. Aquí, según las fórmulas de antes, tenemos la definición de alfa, que equivale a 1 más el número de ocurrencias positivas que vimos, que es 5, e igual para beta. Aquí definimos una lista de valores X que van a servir como los valores posibles de la probabilidad verdadera subyacente que vamos buscando. Simplemente va a quedar como nuestro eje X. Y aquí los valores correspondientes Y. Entonces, pues, otra vez, si definimos un beta distribution que tiene los parámetros o ciertos parámetros, es decir, que dado un cierto valor de X, va a quedar un valor correspondiente de Y, que es dictado por los parámetros de un beta distribution y lo que es igual el beta distribution mismo. Entonces, básicamente, pues importamos el objeto de beta distribution, le pasamos los parámetros de alfa y beta y
y luego computamos los valores y correspondientes a estos valores x. Una visualización no es nada más, pues un beta distribution no es nada más que una forma de visualizar una lista de tuples. Y un tuple es una lista pequeñita de, en este caso, dos números. El primero sería el valor x y el segundo sería el valor correspondiente y. Entonces aquí, pues con el azul, pues este punto acá era nada más un tuple, un tuple, y el valor x es pues 0.01 y el valor correspondiente es 0.002. Entonces, un beta distribution no es nada más que una lista de tuples, el primer valor de cada tuple siendo el valor x y el segundo valor de cada tuple siendo el valor y correspondiente. Y los beta distributions, una vez más, que estamos viendo aquí, no son nada más que pues formas de visualizar o visualizaciones de estas listas de tuples. Entonces aquí estamos definiendo, computando los valores y correspondientes a cada valor x. Y por fin definimos algo que se llama CDF, Y-values, que vamos a explicar un poquito después. Pasando por abajo, aquí tenemos bastante código que va a definir las visualizaciones, pero otra vez ya tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que es un beta distribution, una lista de tuples, el primer valor siendo el valor x y el segundo siendo pues la posibilidad que ese valor x sea la probabilidad verdadera subyacente que estamos buscando. Y sí, esto es pues bastante código para definir la visualización. Y es código de una librería que se llama Matplotlib. En mi opinión personal, Matplotlib es un poquito complejo usar y existen más librerías construidas encima de Matplotlib que te hace la vida mucho más fácil, la verdad. Entonces, no voy a explicar todo este código, pero no es nada más que pues definiendo pues el título y los colores, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a correr. Y aquí tenemos dos gráficos y ahorita nos vamos a enfocar en el primero. Y tal como antes, aquí tenemos un beta distribution. Y a primer visto, a mí me parece que no tenemos bastante incertidumbre en cuál sea la probabilidad verdadera subyacente que vamos buscando. ¿Por qué? Porque el ancho de esta curva no queda tan grande. Pues es muy pues delgado esta curva de hecho. Y vemos que pues la altura, la cumbre de esta curva queda aquí y el valor debajo correspondiente x queda aquí. 0.05 más o menos. Y la primera cosa que se va a notar es que desde 100 observaciones vimos 5 positivas. Entonces, decir que pensamos que la probabilidad verdadera subyacente es 0.05, pues es bastante trivial, la verdad. Porque otra vez, desde 100 vimos 5, entonces 5 dividido por 100 es 0.05. Entonces, ¿por qué no pensar, por qué no tener la más confianza en que sea 0.05? Pues en cuanto a la forma de esta curva. Pero la cosa muy importante y pues vale repetir la definición pues 3 veces más, que esta curva nos permite cuantificar nuestra incertidumbre en cuál sea la probabilidad verdadera subyacente que vamos buscando. Y lo importante con esto es que damos crédito a otros valores. Aunque observamos que la frecuencia que observamos quedó a 0.05, estamos
aún igual dándoles crédito a los valores de punto, por ejemplo, punto 0,2. Así que la altura de la curva a ese punto no queda 0, queda arriba de 0. Y le estamos dando crédito a punto 0 igual punto 0, punto 1, 4 o algo así, porque la altura de la curva a ese punto queda arriba de 0 en el eje X. Igual no le estamos dando nada de crédito a que sea pues 0.08 la probabilidad verdadera subyacente que vamos buscando. Y esto es el punto. Otra vez, no sabemos, nunca digamos sabemos la probabilidad subyacente. La única cosa que estamos haciendo es minimizando nuestra incertidumbre en cual sea. Entonces, en cuanto a los datos que observamos, tenemos la más confianza en que sea 0.05, pero igual le estamos dando crédito a otros valores. Ya que hemos visto hasta construir su modelo, vamos a pasar por validar su modelo y, por temas más de Machine Learning, predecir el futuro.